Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Saludos para toda mi gente de este corillo deportivo. Esta es otra edición de La Vida Deportiva con Dani Delgado. Vamos a trasladarnos al pasado, un pasado muy brillante de una persona que yo siempre admiré mucho en el béisbol de las Grandes Ligas. Sparky Anderson. Me refiero al llamado, o que yo lo llamo, el viejo zorro del béisbol. Más adelante le voy a decir por qué le llamé el viejo zorro. Muy bien, siguiendo la trayectoria de Sparky Anderson, es algo digno de recordar y de admirar lo que hizo este hombre en el béisbol. George Lee Anderson, apodado Sparky Anderson. Bueno, esta es una persona que hizo tantas cosas en el béisbol que de hecho, vamos a ponerlo de esta forma. Anderson fue un pelotero que realmente pues brilló en la defensa, pero no fue alguna cosa grande en la ofensiva. Tuvo su mala suerte y su buena suerte en el béisbol como todos los demás. Pero la carrera de él fue algo de admirar, algo muy, pero muy interesante. Y él siguió unos consejos que le dio un viejo amigo, que de hecho le dio trabajo a él como dirigente en una organización. Y Anderson pues se dio cuenta de que como pelotero activo no daba grado en cuanto a ofensiva y otras cosas más. Porque imagínense, en una temporada bateó para 2.18 y empujó solamente 34 carreras. O sea que no fue un jonronero, no fue un estafador de base, no fue, en la ofensiva fue pobre, pero había un futuro mucho mejor para él en el béisbol. Bueno, Mr. George Lee Sparky Anderson, primeramente, él nació un 22 de febrero del año 1934 y falleció el 4 de noviembre del año 2010. Fue jugador, fue coach, fue manager. En las mayores él dirigió a los Rojos de Cincinnati y dirigió a los Tigres de Detroit. O sea que temporada de 1975 a 76 ganó campeonatos. Y luego añadió otro título más en el 1984 con los Tigres del Detroit en la Liga Americana. Fue el primer dirigente en ganar series mundiales en ambas ligas. Sus 2.194 victorias en toda su carrera lo colocan en el sexto lugar como los dirigentes que más victorias han obtenido en la historia de las Grandes Ligas. Sus 1.331 victorias con los Tigres del Detroit es la mayor cantidad para un dirigente en la historia del equipo. Anderson fue nombrado dirigente del año en la Liga Americana en el 1984 y también en el 1987 seleccionado al Salón de la Fama en el año 2000. Y hablando de su temprana vida deportiva, él nació en Bridgewater, South Dakota, ya le dije, en 1934, se movió a Los Ángeles, California, o lo movieron a la edad de 8 años. Fue bad boy del equipo Trojans, fue a la Escuela Superior Susan Miller Dorsey en Los Ángeles, y una vez que se graduó, fue firmado por los Dodgers de Brooklyn como un novato, agente libre, en el 1953. El equipo de Anderson en la Liga Americana o la Legión Americana ganó el campeonato de 1951 que se jugó en el Brick Stadium, el estadio de los Tigres en Detroit. Anderson se casó con Carol Valle en octubre 3 de 1953
Ellos se conocieron cuando cursaban el 5º grado de escuela. Hablando de la carrera como jugador, Anderson comenzó su carrera con el equipo Santa Barbara Dodgers en la clase C de la Liga de California, donde primordialmente fue usado como campo corto. En el 1954 fue movido a la clase A de Pueblo Dodgers en la Liga del Oeste y luego movido a la segunda base donde jugó el resto de su carrera. En el 1955 Anderson fue movido a un nivel un poco más alto, en las menores, jugando para el equipo AA de Fort Worth Cats de la Liga de Texas. También fue una voz radial. Casualmente había un anunciador de la radio que le dio el mote o el sobrenombre de Sparky en el 1955 porque lo vio en la forma que él jugaba. Y en el 1956 se movió a otro nivel todavía más alto, la AAA, con los Royals de Montreal de la Liga Internacional. En el 1957 fue asignado a los Angelinos de Los Ángeles de una clasificación abierta en la Liga de la Costa del Pacífico. La próxima temporada, después que los Dodgers se movieron a Los Ángeles, él retornó a Montreal. Y después de 5 temporadas en las menores, sin aparecer en el uniforme de los Dodgers a nivel de Liga Mayor, fue cambiado a los Phillies de Filadelfia en diciembre 23 de 1958 por 3 jugadores que incluyeron el guardabosques Rip Ripolsky. Los Phillies le dieron a Anderson la segunda base, el trabajo en la segunda base, donde estuvo una temporada completa en las mayores, en 1959. Sin embargo, fue en esa temporada que él conectó para promedio de 2.18 en un total de 152 juegos que participó. No conectó ni un cuadrangular y empujó solamente 34 carreras. Entonces retornó a las menores por el resto de su carrera como jugador activo. Bueno, él jugó las próximas 4 temporadas con la AAA, con el equipo de Toronto Maple Leaf en la Liga Internacional. Después de observar varias prácticas, el propietario de Toronto Maple Leaf, que casualmente es el nombre de una franquicia de la Liga Nacional del Hockey, el señor Jack Kent Cooke, observó el liderato que tenía Sparky Anderson, las cualidades que tenía, las habilidades que tenía para enseñar a los jugadores jóvenes a desarrollarse en las mayores. Inmediatamente pues le dijo a él y lo convenció de que por qué no buscaba un puesto como dirigente en vez de jugador activo. Entonces accedió casualmente a darle el puesto con el equipo Toronto Maple Leaf. Entonces, en su carrera como dirigente en las menores, en el 1964, a la edad de 30 años, Sparky Anderson aceptó la oferta de Cooke para dirigir al equipo Toronto Maple Leaf. Luego, en las ligas menores de la clase A, la AA, esos 2 niveles, incluyendo una temporada de 1968 con el equipo de las menores, una sucursal de los Rojos del Cincinnati. Durante este periodo, él dirigió a 4 ganadores en forma consecutiva. 1965 con el equipo Rock Hill Cardinals de la Liga del Oeste de las Carolinas.
1966 con el equipo Pittsburgh Cardinals de la Liga de la Florida, 1967 con el equipo Modesto Red de la Liga de California y 1968 con el equipo de Asheville State League. Bueno, estuvo en 1967 con el equipo Modesto Red de la Liga de California y termina ahí en el 68 con Asheville. Es el equipo Asheville Tourists de la Liga AA de la costa del sureste. Fue durante la temporada de 1966 que Anderson, o el equipo de Anderson, perdió con Miami 4-3 en 29 entradas, lo que todavía se mantiene con el récord del partido más largo por entradas jugadas sin ninguna clase de interrupción. Volvió a las mayores en el 1969, pero esta vez como coach de tercera base de los Padres de San Diego, cuando debutaron los Padres en la Liga Nacional. Luego con los Rojos del Cincinnati. Después de esta temporada de 1969, el equipo, o sea, el manager del equipo Angelinos de California, Lefty Phillips, que fue escucha de los Dodgers, pues él fue quien firmó a Anderson, ¿entiendes? Siendo un teenager, para el primer contrato profesional y nombró a Anderson en el staff que tenía para la temporada de 1970. Un día después de ser aceptado en el equipo Anaheim, a él le ofrecieron la oportunidad de suceder en el cargo a Dave Bristol como dirigente de los Rojos del Cincinnati. Un día después, bueno, esta cita pues llegó a reunir a Anderson con el gerente general de los Rojos, Bob Hausman, quien le dio trabajo a él como dirigente de las menores, con la sucursal del equipo de San Luis Cardinals y la organización de los Rojos de Cincinnati. Entonces Anderson fue nombrado dirigente de los Rojos de Cincinnati el día 8 de octubre del año 1969. Y como era una persona muy poco conocida en el deporte a nivel mundial, pues los artículos en los diarios hablaban de el trabajo que le dieron y preguntaban, ¿Sparky who? O sea, ¿quién es ese Sparky? Porque nadie hablaba de él. ¿Sparky who? Bueno, de todas formas, al momento que le dieron el trabajo, Anderson ya tenía 35 años, pero todavía seguía siendo el dirigente más joven en la historia del béisbol de las mayores. Sin embargo, Anderson se convirtió en el tercer dirigente en llevar a un equipo, o en llevar este equipo a las 100 victorias, siendo un manager novato, un rookie. Llevó a los Rojos a ganar 102 partidos y el campeonato de la Liga Nacional para el año 1970. Pero perdieron la Serie Mundial de ese año en 5 partidos frente a los Orioles de Baltimore. Y durante esta temporada los Rojos entonces fueron ampliamente conocidos como Big Red Machine, o sea, la máquina roja. Y ese apodo, ese sobrenombre lo llevaron los Rojos mientras Anderson estuvo todo el tiempo dirigiendo al equipo. Bueno, después de una temporada de muchas lesiones en el 1971, en la cual pues el equipo terminó en el 4º lugar, porque las mejores estrellas del equipo estaban lesionadas. Entonces el equipo volvió a la carga y ganó otro campeonato de Liga Nacional bajo la tutela de Anderson en el 1972. Esta vez se vencieron a los Piratas del Pittsburgh en 5 partidos en ese campeonato de la Liga Nacional, pero perdieron con el equipo Atléticos de Oakland en 7 partidos en la Serie Mundial. Entonces, ellos ganaron el título de la Liga Nacional una vez más en el 1973,
pero entonces perdieron con el equipo de los Mets de Nueva York en una serie que se extendió a 5 partidos. Bueno, después de terminar en un segundo muy cercano de los Dodgers de Los Ángeles en el 1974 y en el 1975 los Rojos realmente se llevaron la división, barrieron con esa división, ganando 108 partidos. Entonces barrieron el campeonato de la Liga Nacional y vencieron a los Rojos en la dramática Serie Mundial del año 1975, una de las mejores series mundiales que todavía se recuerda. Estaba ahí Carlton Fisk con el equipo de Boston, Jim Rice estaba ahí, Bernie Carver estaba ahí. Repitieron la hazaña en el 1976, ganando 102 partidos, esta vez barriendo a los Phillies en solamente 3 juegos en el campeonato de la Liga Nacional. Luego fueron a la Serie Mundial. Entonces, durante el curso de esas 2 temporadas, Anderson compiló una marca en postemporada de 14 victorias, 3 derrotas, jugando frente al equipo de los Piratas, de los Phillies, Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, ganando los últimos 8 partidos en línea en la postemporada después de vencer a Boston en el 7º partido de la serie de 1975, la Serie Mundial. Y luego ganando 7 juegos consecutivos en el 1976 en la postemporada. Y todavía es el único equipo en barrer toda la postemporada desde que se insertó el campeonato de las ligas en el 1969. Ahora bien, durante este tiempo Anderson fue conocido como Captain Cook, o sea, Captain Hook, el capitán gancho. Entonces lo llamaban así porque Anderson era la clase de individuo o de dirigente que si veía que el lanzador que él había puesto a iniciar el partido mostraba como signos como que flaqueaba un poco la lomita, inmediatamente él iba al bullpen, porque ya tenía gente trabajando en el bullpen. Y él pues depositaba más su confianza en los cerradores, los closers, como Will McKinney y Rollie Eastwick, debo decir. Cuando una vez más los Rojos finalizaron segundos de los Dodgers, en cada una de las próximas 2 temporadas, Anderson fue despedido el 27 de noviembre de 1978 por el gerente general Dick Wagner, que había ocupado el puesto que había dejado Hosband el año anterior. Wagner quiso, no sé, remover al equipo o despertar al equipo haciendo cambios, y uno de los cambios pues sacar a Anderson del puesto de dirigente. Además removió a muchos de los coaches, y Anderson no estaba de acuerdo, no estuvo nunca de acuerdo con que lo sacaran a él y sus coaches de sus posiciones. Pero bajo el nuevo dirigente John McNamara, o el nuevo manager John McNamara, los Rojos ganaron la división, el título de la división en 1979, pero perdieron 3 partidos consecutivos frente a los Piratas de Pittsburgh en el campeonato de la liga. Entonces, no hicieron los playoffs una vez más, hasta que volvieron y ganaron la Serie Mundial de 1990. En esta vez barrieron a los favoritos, que eran los Atléticos de Oakland. Hablemos ahora, después que lo sacaron de dirigente de los Rojos de Cincinnati, que fue a parar a los Tigres del Detroit. Los Tigres le dieron trabajo a Anderson como su nuevo dirigente en junio 14 de 1979. Y después de ver la clase de talento joven que tenía el equipo, Anderson estuvo hablando en una entrevista con la prensa y dijo que este equipo que él dirigía, de estos jóvenes, iban a ser ganadores del título en 5 años. Los Tigres se convirtieron en un equipo ganador casi inmediatamente,
finalizando sobre la marca de los 500 en cada una de las primeras 3 temporadas que Anderson dirigió el equipo. Pero en sí no entraron en una competencia fuerte hasta el año 1983, cuando entonces ganaron 92 juegos y finalizaron segundos de los Orioles de Baltimore en la división este de la Liga Americana. Para el año 1984, Detroit abrió la temporada con 9 victorias sin derrotas, y ya para los 40 juegos su marca era de 35 victorias, 5 derrotas, un récord en las grandes ligas. Y de hecho, terminaron la temporada ganando 104 partidos, perdiendo 58, un récord también de franquicia en cuanto a victoria. Y en septiembre septiembre 23, Anderson se convirtió en el primer dirigente en ganar 100 partidos en una temporada con 2 equipos diferentes. Porque entonces ellos barrieron a los Reales del Kansas City en el campeonato de la Liga Americana. Y luego vencieron a los Padres de San Diego en 5 partidos en la Serie Mundial. Ese fue el tercer título que obtuvo Anderson. En el 1984 los Tigres se convirtieron en el primer equipo desde que aquellos Yankees de 1927 ganaron el campeonato desde que comenzó la temporada regular hasta finalizar todo con todo el playoff. Después de esa temporada, Anderson ganó su primer de 2 títulos de manager del año con los Tigres. Después que los Tigres llegaron a clinchar la división este de la Liga Americana, en el 1984, Anderson escribió en su jornal: tengo que ser honesto. Yo he esperado por un día como este desde que a mí me votaron de los Rojos del Cincinnati. Yo creo que ellos cometieron un error pero sumamente grande cuando ellos me despidieron del equipo. Y nadie me va a preguntar otra vez el por qué. Los Rojos salieron de mí. Anderson y sus Tigres finalizaron en el tercer lugar en ambas campañas, 1985-1986, con récord de 9 ganados, 5 perdidos, sobre los Cerveceros de Milwaukee. El día 29 de julio de 1986, Anderson se convirtió en el primero en adjudicarse 600 victorias en su carrera como dirigente en ambas ligas, tanto la americana como la nacional. Llevó al equipo de los Tigres a mejor récord de las mayores en el 1987, pero claro, el equipo perdió después el campeonato de la Liga Americana frente a los Mellizos de Minnesota. Ganó su segundo título de manager del año ese año, después de contender una vez más en el 1988, finalizó segundo de Boston por un solo juego en la división este de la Liga Americana, ya con Detroit. El team cayó de momento, colapsó un año después. Perdió a 103 partidos. Y durante ese 1989, esa temporada, Anderson tomó un mes de vacaciones. O sea, estuvo ausente del equipo por un mes porque comenzó a padecer de estrés y eso le afectaba muchísimo como para estar en el terreno de juego dirigiendo. Entonces, para ese entonces el coach de primera base, Dick Tracewski, se encargó de ser el dirigente interino del equipo. Pero ya para 1991 los Tigres finalizaron último en promedio de bateo. Fue el equipo que más veces se ponchó. Terminó al fondo de la división en la liga, en toda la liga. En las categorías de lanzadores estuvieron muy mal. Pero aún así llegaron a liderar la división ya a finales del mes de agosto, antes de llegar segundo detrás de sus rivales que eran los Azulejos del Toronto. Y para septiembre
27 de 1992, los Tigres vencieron a los Indios de Cleveland 13 carreras por 3 y fue la victoria número 1132 de Anderson con el equipo, pasándole por el lado en victorias a Hogie Jennings, que era el líder de todos los tiempos del equipo de Detroit. Anderson continuó con su distinción con 1.331 victorias con los Tigres. Y el día 15 de abril de 1993 ganó su partido número 2000 como dirigente en una victoria de 3-2 sobre los Atléticos de Oakland, convirtiéndose en el séptimo dirigente en hacer esa historia. Durante su carrera como dirigente, Anderson fue conocido por muchos aspectos con sus jugadores. Cuando hablaba con los medios noticiosos, él declaró a Ken Gibson como el próximo Mickey Mantle de las mayores, lo cual pues reconoció más tarde que había puesto como mucha presión en Gibson al comienzo de su carrera. También él dijo que Mike Daga, que jugó para él la temporada de 1984, iba a hacer que nos olvidáramos de lo que llaman power hitter, el poder ofensivo. Y también dijo que Johnny Bench, que jugó para él con los Rojos del Cincinnati, nunca iba a tirar un tiro tan certero y tan ligero, con tanta velocidad, como lo hacía Mike Heath, que fue el receptor que jugó en Detroit para Sparky Anderson. Compadre, hablar así y mencionar a Johnny Bench, una de las estrellas de la receptoría de todos los tiempos, miembro del Salón de la Fama, dijo que Mike Heath tenía un brazo mucho más potente que Johnny Bench. Anderson es el último jugador, o debo decir dirigente de la Liga Americana, hasta la fecha, en ganar un juego protestado. Un juego que le llaman forfeit. Esto sucedió un mes después de que los Tigres de Detroit le dieran la posición de manager, como resultado, ¿verdad?, de una noche en Chicago llamada Disco Demolition Night. Fue el segundo partido de una doble cartelera con los Medias Blancas. El partido tuvo que ser detenido después que había una demostración en las gradas antidisco. Bueno, eso se prendió en candela. Hubieron muchos episodios de violencia. Los fanáticos comenzaron a tirar efectos hacia el terreno de juego en el Comiskey Park. Aún así, después que los Medias Blancas removieron todos los objetos que tiraron al terreno, Anderson se negó a ordenar a su muchacho de los Tigres de Detroit a que tomaran el terreno de juego. No solamente estaba él preocupado por la seguridad de sus jugadores, pero él creyó que realmente el terreno no estaba apto para jugar. Y cuando los oficiales de la Liga Americana inicialmente hicieron los planes para posponer el partido hasta el próximo día por la tarde, Anderson demandó que el partido tenían que dárselo a los Tigres de Detroit. Él dijo que acusó a que los Medias Blancas, como equipo local, estaban obligados a proveer condiciones aceptables para jugar el próximo día. El presidente de la Liga Americana, Lee McPhail, mantuvo la regla a pedido de Anderson de quitar el partido de las Medias Blancas y dárselo a los Tigres de Detroit 9-0. Bueno, la historia como dirigente de Anderson es bastante amplia. Imagínense, comencemos con Cincinnati en 1970, donde él ganó 102 partidos y perdió 60. Y llegó primero en la división del oeste de la Liga Nacional. Y en los juegos de postemporada ganó 4 y perdió 4. Pero perdió la Serie Mundial con los Orioles de Baltimore. Al siguiente año, el equipo ganó 79 juegos y perdió 83. Llegó quinto
en la división oeste de la Liga Nacional y no fue a los playoffs. Pero 2 años después, en el 1972, el equipo gana 95 juegos, pierde 59. A los playoffs, 6 ganados, 6 perdidos. Perdió la Serie Mundial con el equipo de Oakland. Retornan en 1973, cuando ganan 99 partidos, pierde 63. En los playoffs ganaron 2, perdieron 3. Perdieron el campeonato de la Liga Nacional frente a los Mets de Nueva York. 1974 el equipo no fue a los playoffs, a pesar de haber ganado 98 juegos y haber perdido 64. Y en el 1975 fue cuando ganaron 108 juegos, perdieron 54, ganaron la división oeste de la Liga Nacional. En los playoffs ganaron 7 y perdieron 3. Ahí fue cuando ellos vencieron a los Medias Rojas de Boston en la Serie Mundial. Y en el 1976 volvieron a ganar la Serie Mundial, esta vez sobre los Yankees de Nueva York. En los playoffs ganaron 7 y no perdieron. Y la temporada regular vencieron 102 veces y perdieron 60 partidos. Después de esas 2 temporadas, la del 77, ellos ganaron 88 juegos, perdieron 74. Llegaron segundo en la división este de la Liga Oeste de la Liga Nacional y no fueron a los playoffs. Volvieron a llegar segundo en esta división de la Liga Nacional, la Oeste, y tampoco fueron a los playoffs. En total, con Cincinnati, en 1.449 juegos, bajo la tutela de Anderson, ganaron 863, perdieron 586. En los playoffs ganaron 26 y perdieron 16. Y con los Tigres del Detroit desde 1979, cuando el récord fue de 56 ganados, 50 perdidos en 106 partidos. Él era como manager interino del equipo. No participaron en los playoffs. 1980 tampoco participaron en los playoffs y llegaron quinto en la división este de la Liga Americana, donde ganaron 84 y perdieron 78. En final de cuentas con el equipo de Detroit, porque la última temporada que ellos ganaron la Serie Mundial fue frente a San Diego. Además ganaron la división este de la Liga Americana. Ese año ganaron 104 partidos, perdieron 58. En total con el equipo de Detroit, en 4.028 partidos, ganaron 2.194 los Tigres, perdieron 1.834, en los playoffs ganaron 34 y perdieron 21. Bueno, cuando vino el retiro, Anderson se retiró el día 2 de octubre de 1995, reportadamente muy desilusionado con el estado del béisbol después de la huelga de 1994, que también por causa de la huelga pues tuvo que atrasarse el comienzo de la temporada de 1995. Y se cree que Anderson fue como empujado al retiro por los propios Tigres del Detroit, que estaban descontentos, la gerencia, de que Anderson se negó a dirigir jugadores de reemplazo durante la huelga y durante la temporada de entrenamiento en el 1995. Luego, en una entrevista con una cadena radial WJR, después de su retiro, Anderson dijo que él había dicho a su esposa esa temporada: si en esto se ha convertido el juego del béisbol, ellos no me necesitan a mí, ni yo los necesito a ellos. Terminó con marca de 2.194 victorias, 1.834 derrotas, un promedio de .545, ese porcentaje ganador. Y en victorias ocupó el puesto número 3 en más victorias para un dirigente de las grandes ligas. A ese tiempo, él terminó detrás de Connie Mack y de John McGraw. El total de victorias desde ahí para acá
fue sobrepasado después por Tony La Russa, por Bobby Cox y por Joe Torre. Entonces Anderson quedó relegado al sexto lugar en la lista de todos los tiempos. La mayor parte de su tiempo, las mayores, estuvo dirigiendo a los Tigres de Detroit, 1970 a 1978. Con los Rojos estuvo 1979, ahí estuvo con los Tigres otra vez, cuando ganaron Serie Mundial. Y después que él se retiró, entonces, porque mientras estuvo con los Tigres, y un tiempo después Anderson también hizo trabajos en la televisión, fue comentarista en los partidos, fue analista de 1979 a 1986, con la excepción de 1984. Anderson estuvo trabajando junto a Vince Scully y más tarde con Jack Buck en la cadena de CBS, cuando cubrieron la Serie Mundial 1996 a 1998. Fue analista a color por el equipo Angelinos de California en los partidos de estos. Mientras todavía estaba en Detroit, Anderson fundó también una organización caritativa llamada CATS, Caring and Lead Team for Children, y también el Hospital Henry Ford en 1987, que ayudó a proveer cuidado para todos los niños que estaban gravemente enfermos porque sus padres no tenían una póliza de seguro de salud, no tenían el dinero para costear gastos médicos de sus propios hijos. Entonces, esa organización caritativa que fundó Anderson los ayudaba financieramente hablando. Él continuó participando en varias actividades de organizaciones caritativas hasta que se retiró totalmente. Y cuando una entrevista en el año 2008, Anderson dijo que esta organización CATS, dijo, es lo mejor que yo he hecho en esta vida en Detroit, formar esta organización caritativa. Anderson tuvo muchos honores, elegido al Salón de la Fama como manager en el 2000, 17 temporadas con los Tigres del Detroit, 9 con Cincinnati. La placa en el Salón de la Fama lo lleva a él usando el uniforme de los Rojos de Cincinnati, la gorra de los Rojos de Cincinnati. Él decidió usar la gorra, el uniforme de los Rojos en su inducción al Salón de la Fama en honor al gerente general Bob Hausman, que le dio la primera oportunidad a Anderson de dirigir en las mayores. Antes de su inducción a las mayores, Anderson se había negado a entrar al Salón de la Fama, ni de visita, porque él dice, yo no podía entrar al Salón de la Fama, porque yo no pertenecía ahí, porque ese es el lugar más preciado que hay en el mundo. Y a menos que yo hiciera algo brillante para ser elegido, yo no iba a entrar al Salón de la Fama. Bueno, cuando pronunció su discurso después de haber entrado al Salón de la Fama, le dio mucho crédito a todos sus jugadores diciendo que para ese entonces habían dos clases de dirigentes. Uno que no era muy listo y el otro que tenía más destrezas mentalmente para dirigir un equipo. Tienes malos jugadores, pierdes muchos partidos y después te votan porque no tienes una temporada de ganadora para los dueños, de ensueño. Había alguien como yo que era un genio. Yo tenía buenos jugadores y me mantuve fuera del camino de ellos. No los entorpecía para nada. Yo los dejaba a ellos jugar, desplegar sus habilidades. Por eso tuve 26 años ahí, con mis jugadores en ambas ligas, porque yo le daba esa confianza a ellos, que ellos me demostraran algo. Ahora, por eso es que yo le puse el nombre del viejo zorro, porque cuando él discutía
con los árbitros discutía cosas verídicas que valía la pena de discutir y era bravo en las discusiones. Entonces, al él darle la oportunidad a sus jugadores de desplazarse en el terreno de juego como mejor ellos sabían, él los estudiaba, cada jugador, por cada posición. Entonces, él sabía cuando hacía el line-up para ofensiva, quién iba a ser primero, segundo, tercero y cuarto, quién iba a estar en el medio de la alineación y quién estaba en la parte de abajo de la alineación. Porque ya él los había visto jugar, le dio la oportunidad de jugar como ellos querían. Y de ahí, pues, él aprendió, ¿entiende?, a hacer los line-up en la forma más brillante que él podía hacer para ganar juegos. Él veía a los lanzadores, cuando flaqueaban un poco, tenían una entrada mala, llevaba a los relevistas inmediatamente. ¿Entienden? No daba tiempo que le explotaran a los lanzadores. Esas son las cosas por las cuales yo lo llamé el viejo zorro, porque sinceramente era como una especie de eminencia, lo cual él no tuvo en la ofensiva cuando era jugador activo, lo tuvo de más siendo un dirigente. Alguien se había dado cuenta que él iba a ser mejor dirigente que jugador, que fue el gerente general Bob Hausman. Por eso le dedicó la inducción al Salón de la Fama a este hombre. Él tenía su sortija, ¿verdad?, de campeonato mundial, serie mundial. Dice, yo nunca usé una sortija de serie mundial, pero esta que tengo aquí la voy a usar hasta que yo muera. También fue elegido al Salón de la Fama de los Rojos del Cincinnati el mismo año, día 28 de mayo de 2005, durante unas ceremonias antes del partido en Cincinnati. Anderson, la camiseta de Anderson con el número 10 fue retirada por los Rojos. Y un día, en honor a Anderson, fue declarado en el Comerica Park en Detroit durante la temporada del año 2000. En el 2006, casualmente un 17 de junio, Anderson, el número fue retirado por el equipo Fort Worth Cat, que Anderson jugó en el 1955. Y en el 2007 Anderson fue elegido al Salón de la Fama canadiense. Para que vean la historia. Bueno, primer dirigente en ganar series mundiales en ambas ligas. Quinto dirigente en el 1984 en esa serie. Que pudo haber sido las dos victorias en ambas ligas, desde que los padres de San Diego entonces trajeron a Dick Williams y ganó la serie con Oakland, Dick Williams, 1972, 1973. Acuérdense que de ahí fue que Oakland estableció la dinastía, que después siguieron los Yankees. De hecho, en 1972, el equipo de Williams derrotó a los Rojos de Cincinnati con Anderson como dirigente. Este hombre tiene unos números increíbles. Inclusive en el 2006, cuando el dirigente de los Cardenales de San Luis, Tony La Russa, que previamente había ganado la Serie Mundial con Oakland en 1989, y consideraba a Anderson como su mentor, pues le dio al equipo al título sobre los Tigres del Detroit, coincidencialmente ganando un campeonato mientras dirigía a los Marlins de la Florida en 1997. El dirigente de los Tigres, Jim Leyland, pudo haber obtenido ese galardón también con los Tigres cuando le ganaron a los Cardenales de San Luis, que eran dirigidos por Tony La Russa en la Serie Mundial del 2006. Durante esa serie, Anderson fue que hizo el primer lanzamiento antes del partido, número 2 en el Comerica Park, que es el estadio de los Tigres del Detroit. Bueno, da la casualidad que vino el tiempo malo. Noviembre 3 del año 2010, se anunció que Anderson había sido puesto en un hospital especial para las personas que están moribundas en Thousand Oaks, California. Su salud comenzó a deteriorarse
la condición de demencia empezó a avanzar y afectarlo. Y al siguiente día, pues él murió a la edad de 76 años, allá en Tucson Oaks. A él le sobrevivía su esposa de 57 años, Carol, a sus hijos Lee y Albert y sus hijas Shirley Engelbert, 8 nietos. Carol murió en mayo 7 del 2013 a la edad de 79 años, también en Tulsa, California. El día 26 de junio del 2011, los Tigres anunciaron que iban a honrar a Anderson retirando su número 11 para que nadie pudiera usar ese número más en su uniforme. Bueno, colgaron ese número oficialmente en el Salón de los Tigres del Detroit, donde estaban todos los demás jugadores que habían sido honrados, miembros del Salón de la Fama, y los jugadores de los Tigres usaron una especie de parchos conmemorativos en su uniforme esa temporada con el número de Anderson. Señores, Anderson, como dije, estuvo en la televisión como comentarista deportivo analista, la transmisión de los juegos del equipo California Angels. Hizo unas apariciones en unos shows de la televisión como The White Shadow, el tercer episodio. La otra fue If Your Number Is Up, si llaman tu nombre. Eso fue en 1980. La cosa, como digo, que hizo Sparky Anderson, yo me concentré más en su vida como dirigente que como jugador activo. Porque lo que él no tenía como jugador activo, tenía buena defensa, pero nada más, pues lo tenía de más como dirigente. Lo de Viejo Zorro, como dije, le puse ese nombre por ver la forma que él dirigía, cómo estudiaba cada pelotero, cómo le estudiaba cada pelotero del equipo contrario. Cuando él discutía con los árbitros a veces le tenían un poco de terror, porque él veía jugadas que los árbitros fallaban, que no era para que los árbitros fallaban. Y él discutía hasta que lo botaban de juego. Porque cuántas veces lo botaron de los juegos a él, igual que a Weaver, igual que a Bobby Cox, de los Bravos de Atlanta. Anderson era el tipo de dirigente que él no dejaba pasar nada. Él estaba pendiente a todo. Él tenía como una mente muy abierta, muy capacitada para analizar un juego desde que comenzaba hasta que terminaba. Y eso fue lo que me llamó la atención, por eso le puse el nombre del Viejo Zorro. Porque el Viejo Zorro, como viejo y como zorro, se las sabía todas. Cada vez lamenté mucho la muerte de él en el 2010, a 70 y pico años de edad. Pasó a la historia una de las figuras más grandes que ha tenido el béisbol de las grandes ligas, de verdad que sí. Hoy en día hay muchos dirigentes que pueden ser buenísimos, pero están atados. Y cuando digo están atados es porque ellos no pueden desplegar el conocimiento y las habilidades que ellos tienen, porque están sujetos tal vez a represalias de un gran número de personas que yo llamo de la oficina de arriba, ¿no? Gerentes generales, así por el estilo, el presidente del equipo y los dueños, donde todos ellos pues tienen sus reuniones y deciden el futuro de cada dirigente. Hoy puedes ganar una serie mundial y el año que viene te despides si el equipo comienza mal. El dirigente de hoy en día no puede hacer las decisiones que quiere hacer en el terreno de juego porque la oficina de arriba no está de acuerdo. Entre ese grupo que hay, como digo yo, la oficina de arriba, los manda más. La mayoría de ellos nunca han tomado un guante en la mano ni un bate. Ellos no saben jugar béisbol. Muchos de ellos no la jugaron. Algunos sí, la gran mayoría no. Pero como tienen esos puestos tan y tan altos, ellos son las directrices de los equipos, de las organizaciones.
El dirigente está como si fuera una marioneta, porque hoy en día los peloteros ganan demasiado dinero, sumas exorbitantes. Los equipos están haciendo dinero, claro, pero sigue la brecha grande entre los equipos de grandes mercados y los equipos de mercados más bajos. Entonces, la gente que maneja el béisbol son los que están en esa oficina, que no saben nada de béisbol. Y el pobre dirigente, que es el menos que gana, está en el terreno de juego tratando de hacer malabares para que levantar el equipo, para mantener la fanaticada, y ese que paga prenda porque si hay lesiones y el equipo no trabaja bien, es más fácil despedir a uno, que es el dirigente, que despedir al resto de los peloteros. Y por eso hoy en día yo no creo que va a venir un dirigente como Sparky Anderson, como el Weaver o como Billy Martin. No creo. Eran controversiales en las discusiones de ellos con los árbitros, los tres. Bueno, pero la vista está. Cuando ellos desplegaban su conocimiento, que para ese tiempo ellos podían y deshacer, hacer y deshacer en el terreno de juego, sin limitaciones. Por eso, todo el mundo lo reconoció como los mejores dirigentes. Lo mismo para Weaver. Billy Martin. Steinbrenner votó a Billy Martin. A Billy Martin. ¿Qué tuvo que hacer? Humillarse e ir a buscar de vuelta a Billy Martin. Porque como Billy Martin no iba a conseguir a nadie. Claro, como seres humanos tienen sus defectos también. Entiendo. Pero en el terreno de juego eran una roca, eran ilustres, sabían lo que estaba haciendo en el terreno de juego, que es lo más importante. Ya, como estos dirigentes, no vamos a presenciar más ninguno de las mayores. En la forma que las gerencias de los equipos están trabajando, donde el dirigente no tiene ningún poderío, ni puede hacer decisiones. A mí me extraña en un reciente artículo que, no sé, más tarde comentaría sobre eso. Es el caso de Marcus Stroman de los Yankees. Stroman. Ah, él no, yo me acuerdo de él. Yo tenía mucha fe en él cuando estaba jugando en Canadá. Y siempre dije que iba a ser uno de los mejores pitchers de la Grandes Ligas, Marcus Stroman. Él le había dicho a la gerencia en Puerto Rico que él quería participar en la Serie del Caribe representando a Puerto Rico. Porque él es mitad boricua también, aunque usted no lo cree. Y cuando llegó la oportunidad, se negó a ir, después que él quería jugar defendiendo los colores de Puerto Rico. Entonces se negó. Cuando él estuvo agente libre, los Phillies lo querían firmar a él. No, yo para los Phillies no voy. Ah, ok, no hay problema. Entonces firmó con los Yankees. Ahora ya no está dando el grado, los Yankees quieren salir de él, le deben cualquier cantidad de dinero, 36 millones de dólares. Nadie lo quiere. Los Yankees no han podido hacer ningún negocio con él. ¿Entiende? Sin embargo, no, él está en el equipo de los Yankees todavía, en el roster, porque los Yankees no han encontrado ningún equipo que se lo pueda llevar por el dinero que gana. Entonces, ahora recientemente, Bob Boone, dirigente de los Yankees, habló con Hal Steinbrenner y recomendó, puso sobre la mesa la idea de que Stroman se quede con el equipo de la temporada de este año, 2025, porque él cree que Stroman puede ser una buena ayuda para el equipo de los Yankees, aunque no tuvo buen récord el año pasado. Pero él dice que él lo ve como que una carta de triunfo para iniciar partidos. Y los Yankees tienen una buena rotación de lanzadores. Entonces hay la posibilidad más cercana de que en vez de venir un cambio, los Yankees se queden con Stroman por un año más. Y eso es porque el dirigente Bob Boone intercedió por él, puso sobre la mesa algunas ideas y parece que Steinbrenner le gustan las ideas de Boone. O sea que es posible que eso pase. Pero volviendo al caso de los dirigentes, hermano, yo creo que, como dije, será muy difícil ver una persona como los tres que mencioné, Anderson, Billy Martin, Weaver. Y yo estaré comentando sobre ellos dos en futuras ocasiones.
Mientras tanto, señores, espero que estén ustedes con mucha salud. Ya los entrenamientos de primavera comienzan bien prontito, están a la vuelta de la esquina. Estaremos hablando en otros programas de la situación con los agentes libres de Bregman. Alonso acaba de firmar un contrato con los Mets, muy interesante la información. Voy a estar hablando de la NBA. Butler acaba por fin de salir del equipo de la Florida y va para la California. Este es un jugador, no sé, muy problemático, buen jugador, con muchas habilidades, pero muy problemático. Cambio de Doncic al equipo de los Lakers, ha estremecido el mundo del baloncesto, inclusive la gerencia de Dallas le está devolviendo a los fanáticos que compraron boletos para toda la temporada, los llamados season ticket holders. Le está devolviendo el dinero, porque los fanáticos dicen que no van a volver a la cancha por el cambio de Doncic. Bueno, eso ha estremecido el mundo del baloncesto. En el próximo programa, el programa regular, voy a estar hablando también del Super Bowl, ya para este próximo domingo, cómo se ve la situación, quién es favorito, pero hay cosas que podrían pasar. Muy interesante, por cierto. En tanto en cuanto, como dijo el colega, hasta luego. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.